El comandante en jefe del Ejército, el general Iturriaga, admitió falta de diligencia en información preliminar referida a la muerte del conscripto Franco Vargas. Ha ordenado además el retiro de 2 altos mandos de la región de Arica y Parinacota. En paralelo, el presidente Boric citó al general Iturriaga este viernes a La Moneda por este mismo caso. Queremos profundizar en este tema. Estamos junto al diputado y presidente de Amarillos, Andrés Joanet. Primero que nada, diputado, buenas tardes, bienvenido. ¿Cómo está? Partamos por el impacto que ha generado esta muerte de un conscripto, naturalmente. Las informaciones derechamente contradictorias entre el Ejército y tanto los familiares de la víctima, como incluso algunas entidades como el CEFAM, que recibe al conscripto ya fallecido. ¿Cuánto merma la credibilidad del Ejército un hecho de estas características? Bueno, sin lugar a dudas, esto afecta al Ejército, sobre todo porque en el momento en que estábamos ocupando el Ejército en 2 situaciones bien complejas, que es resguardando la frontera norte y en estado de excepción en la Araucanía, sin lugar a dudas que afecta, porque es el momento en que más necesitamos al Ejército en términos de credibilidad. Y claramente aquí esto afecta la credibilidad del Ejército, porque en el fondo las informaciones, primero, como el propio comandante en jefe lo reconoce, son erráticas, son confusas. Incluso él dice, queremos ver si efectivamente esto llega a ser hasta mentira. Y eso atenta contra el honor también, dice, del propio Ejército. Ahora, ¿cuánto quedará, y se lo pregunto, diputado, a la luz de los testimonios? Evidentemente es distinto la marcha Antuco, donde mueren 45 conscriptos. Es distinto en el resultado, no sé si en el método, no sé si en la cultura. Y le pregunto si hay algún cierto resabio en la cultura castrense que tenga que ver con esta malentendida manera de forjar carácter. Si usted escucha los testimonios de algunos de los conscriptos, decían que los ofendían, que les decían, disculpe las palabras, les decían maricón, les golpeaban con golpe de pie en la cabeza, los obligaban a marchar en polera. ¿Qué utilidad puede tener eso para la conscripción de un joven marchar en polera con 13 grados bajo cero, no sé, a las 5 de la mañana a 3.000 metros de altura? ¿Hay algo de un resabio en la cultura castrense que tiene que revisarse o usted cree que esto es un caso aislado que no tiene relación, por ejemplo, con lo que ocurrió en Antuco? Bueno, yo de verdad espero que sea aislado, porque no habíamos tenido información como la que tenemos hoy día respecto de otras situaciones, ¿no? Si fuera generalizado, esto obviamente lo hubiéramos sabido de distintas fuentes, pero quiero decirle que en todas partes es descriteriado, y dentro de las Fuerzas Armadas también tienen que haber descriteriado. Gente que parece que ve muchas películas o, en fin, está en otro mundo. Hoy día es otro el mundo, y la verdad es que van a hacer su servicio militar, no van a una tortura. Y en ese mismo contexto se supone que tienen que formarlos, ¿no? Militarmente, pero no estamos hablando de que tengan que tener vejaciones u otro tipo de situaciones que aquí se han relatado. Entonces, yo espero de verdad, porque después hay una investigación larga, que esto además... Hay una ministra en visita ya, por supuesto. Así es, y eso me parece bien, porque en el fondo hay una situación que además pone objetividad respecto de cómo se va a investigar esto, y eso es muy importante. Pero yo quería ir al tema de fondo. Primero, creo que el Ejército naturalmente va a tener que revisar muchos de sus protocolos, eso es su objetivo. Pero lo otro es la capacidad de reacción. El Ejército también tiene que tener una capacidad de reacción. Creo que en eso fue lento. Yo creo que ahí inmediatamente la empatía tiene que ser muy rápida, automática. Cuando ocurre una situación de esta, no hay que tener miedo a exagerar. Hay que en el fondo inmediatamente trasladarse a la zona y in situ ver efectivamente cuál fue el problema, porque además el Ejército tiene esas capacidades, tiene aviones, en fin. Yo creo que ahí sí tiene que hacer una autocrítica respecto. Claro, lo de Antuco fue distinto, fue dantesco, es cierto, y no se comparan los muertos. Pero es distinto en el resultado. Sí, pero por es eso distinto en el resultado. Claro. Pero si usted mira los casos, escucha los relatos, ve el descriterio, los procedimientos no son tan distintos. Bueno, ahí entonces ahí hay un problema que el Ejército tiene que no solo revisar, sino que ya reconocer que tiene que cambiar rápidamente este tipo de protocolo, porque aquí hay un problema de protocolo. Y también tiene que ver con los liderazgos. Entonces el Ejército también tiene que empezar a ver cuáles son los liderazgos al interior de sus propias fuerzas, porque cuando uno le encomienda a un coronel o le encomienda a un mayor el liderazgo de la tropa, tiene que estar poniendo personas que sean capaces, ¿no?, en un momento determinado, en una circunstancia determinada, poder efectivamente liderar ese proceso. Voy a poner un ejemplo. El propio general Iturriaga tuvo una situación muy compleja. Y cuando él en un estado de excepción constitucional en la región metropolitana, se le encomienda actuar, él lo hace de una forma muy empática, porque justamente cuando el presidente de la República dice... Usted está recordando la palabra del presidente Piñera. Así es, estamos en guerra con un enemigo implacable, y él dice, yo no estoy en guerra con nadie. Así es, y él dice, no estoy en guerra con nadie, yo soy un hombre feliz.
Y por tanto, esa frase calma todo y demuestra un tipo de liderazgo que se necesitaba en esas circunstancias. Imagínense, otro general dice, sí, aquí estamos en guerra y vamos... Hubiera ardido. Entonces, en este mismo caso, el ejército también tiene que empezar, no sé, yo soy miembro de la Comisión de Defensa, fui presidente hasta hace poco. Yo creo que, bueno, nosotros hemos pedido que concurra la ministra de Defensa, porque queremos tener más antecedentes y eventualmente también conversar. Si esto no se trata de enjuiciar, es conversar con el comandante jefe, porque yo creo que esto tiene que ayudarnos a subir un peldaño para mejorar las condiciones de los conscriptos. Y ahí yo quiero hacer un punto. Yo le he planteado al ministro de Hacienda hace bastante tiempo, y lo hemos conversado acá, Iván, de pagarle a los carabineros que están estudiando para ser carabineros 300.000 pesos, pero también le hemos planteado que lo hagan para los jóvenes que hacen el servicio militar. Generalmente los jóvenes que hacen el servicio militar vienen de familias carenciadas y están mandando a su hijo a que haga el servicio. Bueno, ¿por qué no se les pagan 300.000 pesos mensuales, a lo menos, ¿no? Para en definitiva también, porque están haciendo un servicio a la patria. Entonces, todas estas cuestiones yo creo que nos pueden servir ahora para justamente revisar esto y que ojalá saquemos una buena enseñanza. Ahora, diputado, si uno va a las palabras del general Iturriaga, él dice que no se descarta y que hay que averiguar si efectivamente aquí hubo imprecisiones o derechamente mentiras. Mentiras, claro. En el caso de que aquí hubiera mentiras y se pudiera establecer de esa manera, más allá de las responsabilidades penales que tiene que establecer la justicia militar en este caso a través de la ministra en visita, naturalmente, hay responsabilidades por la jerarquía del mando si se sorprende a un funcionario, a un oficial, mintiendo para ocultar un descriterio. Se le tiene que cursar la baja de inmediato y en ese sentido, ¿hasta dónde llega la verticalidad del mando y la responsabilidad del mando? Porque hay parlamentarios que están pidiendo la salida derechamente del comandante en jefe del ejército. Bueno, hay dos cosas. Primero, él ya ha pedido la baja de 2 altos oficiales, del comandante además de toda la guarnición, y se la va a pedir al presidente de la República. La República tiene que decir aquí. Pero a mí me parece que estos no son los momentos de la demagogia en el populismo. Hay varios parlamentarios que están pidiendo, incluso algunos planteó la acusación constitucional. Eso me parece demagogia, porque el general Iturriaga no estaba ese día preocupado. O sea, los parlamentarios que piden su salida están ejerciendo una acción demagógica. Yo creo que sí, y además son parte del gobierno. Entonces, que se entienda, a ver, son miembros del gobierno y en el fondo le están poniendo problema al propio presidente. Porque el presidente le dice, uno de los diputados dice que si el presidente no le pide la renuncia, él va a acusar constitucionalmente. Bueno, ¿de qué estamos hablando? ¿Son parte del gobierno o no son parte del gobierno? Que aprendan a gobernar. Gobernar significa también que hay decisiones que a mí no me gustan, pero tengo que asumirlas porque tengo que preocuparme del gobierno y de la mayoría que está gobernando, ¿no? Entonces, a mí me parece que meter en esto y pedirle la renuncia al general Iturriaga de verdad es demagógico. Porque él ha tomado decisiones, inmediatamente esto ha ido ocurriendo. Uno puede decir tal pudo haber sido mejor o peor, pero ya ha tomado decisiones importantes. Entonces, pedir la renuncia, esto, la verdad, a mí me parece claramente demagógico y es para agarrar un minutito más en televisión. Ahora, diputado, por estos días, naturalmente, la agenda de seguridad ha sido protagonista también en el Congreso, entre otras, las reglas del uso de la fuerza y también la preeminencia de los tribunales militares. ¿Qué garantía le da a la familia del conscripto Vargas y a los otros conscriptos, naturalmente, que son víctimas de estos abusos, si es que efectivamente se llega a corroborar aquello, de la imparcialidad debida de un proceso que es dirigido desde la justicia militar? La ministra en visita, porque justamente la justicia militar da garantía, en este caso, porque es ¿Aunque un militar. Civiles, perdón? Sí, pero estos son militares. No, en este caso son militares, los conscriptos son militares. Y por tanto aquí lo que concurre es la justicia militar. Y por tanto, por eso es la ministra en visita. Y eso es lo importante y lo interesante. Ahora... ¿Y usted cree que eso le da garantías de imparcialidad a la familia? O sea, veamos lo de la ministra Radeford en su momento. O sea, la ministra Radeford no se enfrentó a los máximos comandantes en jefe y ahí está, y están siendo procesados, ¿no? Entonces, yo creo que hay que tenerle también, hay que tenerle fe y creer que la justicia en Chile funciona. Y el ejemplo de la ministra Radeford es uno de eso. Yo creo que acá va a haber un ministro o una ministra imparcial respecto de cómo tiene que actuar respecto de una situación que claramente es anómala y que efectivamente puede tener también consecuencias penales. Ahora, diputado, dentro de las señales, porque aquí son también muy importantes las señales que van construyendo de alguna manera realidad. Hay una ministra en visita, entiendo que viaja ahora o mañana, va a estar ya haciendo las primeras diligencias, que es constituirse en el lugar, probablemente tomar testimonios. Ella ha dicho, no puedo dar mucho detalle, porque además es el sistema antiguo, que es con investigación secreta y todo lo que conocemos, diferente del sistema procesal penal moderno, ¿no? Pero el presidente Boric ha citado al comandante en jefe del Ejército junto con la ministra de Defensa, La Moneda. Eso como señal
no debilita el mando del ejército, porque si hay una investigación en curso, si el general Iturriaga ha tomado las medidas, las decisiones que usted considera que son adecuadas, ¿no? Que es pedir la baja de 2 funcionarios de alto rango, ordenar la remoción de otros, y los sumarios, el relevo, los sumarios respectivos. Esto no es como una suerte de tirón de orejas, ¿por qué el comandante en jefe debiera ir a la Moneda a darle explicaciones y a lo mejor tiene que entregar esas explicaciones a la justicia? El presidente no investiga esto. Sí, a ver, ¿Cómo usted lee eso? Yo creo que es tarde, ¿eh? Yo creo que el presidente debería haber tomado esta decisión mucho antes. Yo creo que el presidente debería haberse juntado con la ministra de Defensa y con el comandante en jefe antes. Para una señal rápida. ¿Por qué llega tarde el gobierno, cree usted? Porque creo que el viernes ya es tarde, porque ya tenemos una ministra en visita, ya tenemos una serie de declaraciones y el presidente hoy día debiera tener de primera fuente la información. Y eso significa el comandante jefe y la ministra de Defensa. Yo creo que no debilita al comandante jefe. Lo que sí creo, de verdad, y no es una... A ver, no es por mi posición política, sino que en definitiva creo que cuando ocurre este tipo de situaciones hay que actuar rápido. Por ejemplo, el día que mueren los 3 carabineros, inmediatamente a las 2:30 de la mañana me llama el ministro, secretario general de la Presidencia, Álvaro Elizalde, me dice que van a estar invitando a las comisiones de seguridad y defensa. Yo soy miembro de las dos, de hecho me pide los teléfonos de los miembros de la comisión, y a las 8 estábamos ya para salir. Para ir a terreno. Para ir a terreno. Algunos fuimos, otros no, pero eso es actuar rápido. Porque si hubiéramos esperado, en fin, y el presidente... ahí elegimos al presidente, nos ponemos atrás suyo justamente, y si hay que legislar, vamos a legislar. Yo creo que ahí se actuó rápido y la prueba está que suspendimos la semana distrital y comenzamos a legislar, en fin. Pero en este caso, creo que no se vio la magnitud, no se observó la magnitud de lo que significaba. Y yo creo que el presidente debería haber llamado inmediatamente al comandante jefe, a la ministra. ¿El presidente o la ministra de Defensa es la que... O sea, lo primero la ministra. Porque efectivamente el presidente tampoco podemos esperar que el presidente haga todas las cosas. Para eso tiene ministros, tiene ministras, tiene gabinete, tiene... Sí, pero ya han pasado varios días y me parece que a lo menos hoy día pudo haber sido. El presidente está fuera de Santiago, está en el Maule, creo. Pero yo de verdad, dado la magnitud de lo que está ocurriendo, idealmente hubiera sido antes, porque eso despeja muchas dudas y así en definitiva tenemos una sola versión. Hoy día está en Arica, el comandante jefe podría perfectamente hacer las dos cosas. A mí me parece que un poco tarde. Yo creo que de verdad ya de aquí al viernes va a haber mucha más información consolidada, pero sería importante que independiente de esto, es el jefe de Estado, él es el líder, ¿no?, del país. En una situación grave como esta, tiene que inmediatamente ponerse a la cabeza. Diputado, antes que se nos vaya el tiempo, ¿Sí? ¿se puede garantizar la integridad de los conscriptos en estas condiciones? Sobre todo pensando en que algunos han denunciado incluso que se le está exigiendo firmar un papel donde era una suerte de renuncia a acciones ulteriores con tal de obtener la baja, como muchos de ellos lo querían. O sea, eso no debiera ocurrir. O sea, que tenga que firmar un papel para poder... renunciando a acciones judiciales. No me parece. Pero sí, a ver, yo creo que nosotros debemos garantizar. Nosotros debemos garantizar la dignidad de las personas que van a hacer el servicio militar y su integridad física. Eso es lo que tiene que garantizar el Estado. Y las Fuerzas Armadas son parte del Estado y por tanto tienen que garantizarla, y en eso no podemos tener dudas. Y si esto ha ocurrido, bueno, caiga quien caiga hasta las últimas consecuencias. Y por eso que digo, el presidente tenía que haber estado desde un principio o mucho más antes tratando de ayudar a resolver esta situación. Bien, pues diputado Andrés Jones, le damos las gracias por estar junto a nosotros. Que tenga una buena jornada. Bueno.